Buenas noches, estimado doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, bienvenido nuevamente a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en una sesión académica, la última, por así decir. Usted va a clausurar este diplomado denominado Diplomada de Actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración. Por horas al culmino de esta clase, seguramente nos vamos a quedar unos minutos más con todos los participantes para tener algunos detalles de exámenes finales. Pero, estimado doctor Sergio, aprovecho de igual manera para trasladarle los agradecimientos y felicitaciones del señor decano de la Orden y toda su junta directiva por estar presente el día de hoy en la clausura de este diplomado que se ha venido ejecutando desde el año 2022. El doctor profesor Sergio Emerson nos va a acompañar con un tema bastante bonito, como es el tema del lavado de activos. El doctor es abogado penalista, cuenta con estudios de maestría en Derecho y Ciencias Penales y maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches, profesor, le dejamos en el uso de la sala. Muchísimas gracias, Clinton, por la presentación. Un gusto poder saludarlo también a través de esta plataforma digital del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Siempre es un honor estar presente ante tan magno público y en esta ocasión para abordar un tema súbitamente bastante interesante que forma parte de los delitos no convencionales, es decir, hablamos de la figura del delito de lavado de activos. Cuando hablamos de la figura del lavado de activos, existe pues mucho que analizar, incluso desde su propia génesis u origen, respecto a su autonomía, ¿no? Cuando se dice hay que investigar un caso de lavado de activos, entonces mucho se piensa si que resulta siendo necesario primero saber cuál es el delito fuente para que en base a eso empecemos a investigar lo que viene a ser lavado de activos, o si es que no es necesario para una investigación el saber el delito fuente. Sin embargo, para una sentencia ya, si es que el caso obviamente llega a juzgamiento, ahí sí sería necesario saber, por ejemplo, cuál viene a ser el delito fuente, como para poder sentenciar a una persona, a un grupo de personas, por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, vamos a hablar sobre quiénes van o son los sujetos cualificados de este tipo penal, cuál es la conducta represora, cuáles son las fases del delito de lavado de activo y qué rol cumplen también la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, a efectos de poder detectar algunas cuestiones irregulares de presuntas comisiones de lavado de activos, ¿ya? Entonces, eso va a ser nuestra temática del día de hoy. Para ello hemos preparado una serie de materiales que a continuación los voy a proyectar. Ustedes ya lo pueden visualizar, que está relacionado a la figura del delito de lavado de activos, ¿no? Como se puede visualizar ahí. Si nosotros empezamos señalando en un primer momento lo que se entiende por la figura del delito de lavado de activos, en primer lugar, el lavado de activos es una figura, o como algunos lo señalan, maniobra, mediante el cual se busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. En eso va consistiendo primigeniamente la configuración de lo que es el delito de lavado de activos, ¿no? Es una figura o maniobra mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a unos dineros, montos pecuniarios, pero que tienen en este caso origen ilícito, ¿no? Los que cometen lavado de activo mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear pues una apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen de sus ganancias. Toda persona diariamente tiene un ingreso económico. Se entiende que ese ingreso económico que tiene un individuo tiene que ir de la mano de lo que va adquiriendo a lo largo de su vida. Si existe un desequilibrio, esto se tiene que sustentar. Por ejemplo, si un individuo tiene como ingreso mensual la suma de 2.000 o 1.500 soles o 3.000 soles, sin embargo, en poco tiempo logra comprarse 2 departamentos, 3 automóviles, una casa de playa, una casa de campo, viaja constantemente, pone un negocio en el interior del país.
Entonces, esto va a generar cierta sospecha de que los montos pecuniarios que está teniendo esta persona y sobre los cuales ha comprado estos bienes posiblemente sean de origen ilícito. Y decimos posiblemente porque uno no puede tener de inicio la certeza de que lo que se ha comprado esta persona como estos bienes o con estos bienes necesariamente son productos de una ilicitud. Puede ser de que ha tenido alguna herencia en su favor o haya tenido cualquier otra ganancia y eso le permite señalar de que pueda sustentar, pues, ¿no?, los gastos dinerarios existentes. Entonces, el problema no es la cantidad de bienes que uno compra, sino el problema radica en que quien se compró o adquirió esos bienes no puede sustentar adecuadamente cómo es que producto de los ingresos que tiene, en poco tiempo logra comprarse todos esos bienes. Entonces, la problemática va en el contexto de no poder sustentar los bienes, ¿no? Porque si naturalmente existiera una sustentación, posiblemente no existiría ahí ningún tipo de problema. O si alguien no ha logrado sustentar como deben ser sus ingresos económicos, entonces estaríamos hablando posiblemente de una situación no ilegal, sino irregular en el sentido de una informalidad. Y la informalidad no significa que una persona está lavando dinero, ¿no? No. Entonces, la problemática en el delito de lavado de activos es que a quien se le imputa este delito no pueda sustentar, ¿no? No puedo sustentar. La Unidad de Inteligencia Financiera, conocida en sus siglas como UIF, es la que precisamente en el Perú es la encargada de recibir, de analizar, de tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos, ¿no? O el financiamiento del terrorismo, así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones que sean sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. La UIF, Unidad Financiera, ¿no? Cuando hablamos de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, se creó mediante la ley número 27693 el 12 de abril del año 2002. Esta ley fue modificada posteriormente por leyes que son la 28009 y la 28306, ¿no? Y reglamentada mediante Decreto Supremo número 020-2017 y ha sido incorporada como una unidad especializada a la Superintendencia de Bancas y Seguros y Administraciones Privadas de Fondos de Pensiones, ¿no? Esto a través de la ley 29038 del 12 de junio de 2007, ¿no? Cuenta con autonomía funcional la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, ellas se van a encargar y que luego van a comunicar a través de sus informes correspondientes algunos movimientos irregulares que se estarían dando. O sea, si hay un movimiento irregular sobre los ingresos económicos y las adquisiciones de bienes, entonces la UIF reportará ese movimiento sospechoso. Dicho movimiento sospechoso puede ser un indicio de duda razonable para que se inicie una investigación por la presunta comisión de un hecho delictivo. Ahora, sin embargo, eso no es determinante porque va a partir de lo que es ese informe ya en la labor que tiene que realizar las fiscalías especializadas en delito de lavado de activos, tener que hallar la responsabilidad penal o responsabilidades penales de quienes habrían lavado dinero. Sin embargo, el aporte natural que hace la UIF resulta siendo un aporte muy importante, sobre todo para canalizar lo que son movimientos sospechosos. Una pregunta bastante frecuente es si la UIF tiene la potestad de poder requerir lo que son los levantamientos del secreto bancario. A través de ello se puede ver transferencias de montos dinerarios en exceso, que muy pocas veces son sustentadas por parte de quien transfirió estos montos pecuniarios. No obstante ello, y lamentablemente la UIF no puede hacer eso, ¿no? La UIF no realiza levantamiento del secreto bancario, sino que esto es una prerrogativa exclusiva de las fiscalías especializadas en lavado de activos, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí un concepto, después de lo que hemos señalado, en qué consiste inicialmente la figura del lavado de activo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la conceptualización de este tipo penal.
El delito de lavado de activos es todo acto ejecutado por cualquier persona. En pocas palabras, quien lava dinero no se requiere, ¿no? O para la configuración de este delito, el sujeto activo es cualquier persona. Tanto un varón o una mujer podrían lavar dinero, ¿no? Ahora, la persona que lava dinero realiza una serie de comportamientos reprimibles que son considerados también en el contexto del derecho penal como los verbos rectores. Por ejemplo, ¿qué se reprime en el comportamiento del sujeto activo en la figura de lavado de activos? Convertir, transferir, ocultar, tener, transportar, todos ellos están en modalidad de verbo rector en la figura del delito de lavado de activos, ¿no? Ahora, ¿qué transfieren? Pueden transferir o pueden ocultar o convertir o tener dinero, bienes, efectos o ganancias. El problema en la figura del delito de lavado de activos es que todos ellos, ¿no? O sea, el dinero, los bienes, los efectos o las ganancias, tienen un origen ilícito. Ese origen ilícito puede prevenir, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas, puede prevenir de la trata de personas, de los delitos de corrupción de funcionarios, por mencionar. Un ejemplo clásico podría ser en los procesos de contratación con el Estado, cuando se termina otorgando como ganador a una empresa que no cumplía determinados requisitos. Y es que en el fondo de ello va a existir ganancia por parte de los funcionarios públicos y del por qué dieron como ganador a una empresa o a una persona a pesar que ésta no cumplía determinados requisitos. Y lo dieron porque finalmente querían enriquecer sus arcas económicas. El tema es que con este dinero se empiezan a comprar muchas cosas o empiezan a transferirlas. Es decir, lo que buscan es darle una apariencia de legalidad. El tema importante en conceptualización ahí es que todos esos actos que están como verbo rector, lo que hemos señalado, es decir, convertir, transferir, ocultar, tener, transportar, necesariamente deben tener un origen ilícito, ¿no? Obligatoriamente un origen ilícito. Y que la persona que realiza los actos anteriormente mencionados deben conocer, y ahí ingresa el comportamiento doloso de quien lava dinero, o debía presumir. Y si hablamos de la presunción, estamos hablando del dolo eventual, ¿no? Hablamos del dolo eventual. ¿Y para qué? ¿No? Realiza tal acto, conoce o debía presumir este origen ilícito, ¿no? Lo que ejecuta con la finalidad, obviamente, de evitar la identificación de su procedencia, su incautación o decomiso por parte de la justicia. Entonces se realizan todos estos comportamientos para que precisamente al dinero o los bienes o efectos o ganancia que posee no los incauten o no los decomisen. Buscan ingresarlo a la esfera normal, dineraria o a la esfera normal de bienes que se adquieren, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que se busca dar es una apariencia de legalidad quien lava dinero y quienes realizan los comportamientos represores también. La penalidad. Sobre la pena privativa de libertad, estas conductas, bueno, son sancionadas penalmente. Cualquier persona que cometa estos actos que son verbos rectores del tipo penal, como es convertir, transferir y ocultar activos ilícitos, es pasible de ser sancionado con una pena privativa de libertad que va a rondar entre 8 a 15 años, ¿no? Adicionalmente, la pena de multa que consiste en 20 a 350 días multa. Sobre el delito de lavado de activos se tiene también un decreto legislativo que es la número 1106, que es el decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado, ¿no? Muy bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a señalar, estimados participantes, lo que vienen a ser los actos que se reprimen en la figura del lavado de activos. El primero, acto de conversión y transferencia. Obviamente, el comportamiento consiste en convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias, pero cuyo origen obligatorio por parte de quien realiza este comportamiento es tener que conocer el origen ilícito o tener que presumir el origen ilícito. Todo ello con la finalidad
de evitar su identificación, su incautación o decomiso, ¿no? Vamos a ver en ese sentido. Luego tenemos los actos de ocultamiento o tenencia, y en este sentido, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe u oculto, mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? Con la finalidad también de poder evitar la identificación de su origen, sin incautación o lo que viene a ser el decomiso. Luego tenemos el otro comportamiento que es transporte, traslado, ingreso o salida del territorio nacional de dinero, títulos, valores de origen ilícito, ¿no? Y ahí la misma descripción del tipo penal señala que se va a sancionar a quien transporta, traslada, ya sea dentro del territorio nacional, dinero o títulos, valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? Todo ello siempre con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ¿no? O también se reprime a quien hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, ¿no? Muy bien, en ese sentido, vamos a ver que los actos de conversión representan a las operaciones de colocación. Los actos de transferencia representan a las operaciones de intercalación. Y los actos de ocultamiento y tenencia representan a las operaciones de integración. Esta diapositiva nos grafica qué es lo que busca hacer el lavador de dinero para buscar darle apariencia de licitud al dinero mal habido, ¿no? Y nos van a señalar en razón de estos tres actos que señalamos. Primero, cuando se habla de la etapa de conversión, nos habla de la etapa de colocación. O sea, ese dinero mal habido hay que tener que colocarlo en algo, en compra de casas, en compra de vehículos, en compra de objetos, como puede ser laptops, celulares, tablets, iPhone, ¿no? Computadoras, mesas, pupitres, etcétera. Buscamos colocar ese dinero. De igual forma, lo que se puede hacer es poner ese dinero en una caja fuerte para que luego se pueda enviar a una persona. Entonces, lo que se busca es colocar el dinero. Por ende, es que el lavador de dinero, por ejemplo, hablemos de un delito de corrupción de funcionarios, lo que va a hacer después que ha obtenido el dinero producto de un acto de corrupción es comprar terrenos, es poner negocios, porque lo que está buscando es colocar ese dinero, ¿no? Busca colocar el dinero. Luego tenemos los actos de transferencia que representan a las operaciones de intercalación. Sobre todo esto se da cuando hablamos de transferir montos pecuniarios a cuentas bancarias de otras personas. Porque cuando existe ya una transferencia de un monto dinerario que va a la cuenta de un individuo, ahí se mezcla lo que es dinero lícito con dinero ilícito. Y es muy difícil poder saber cuál de los dineros que se encuentran en la cuenta bancaria de una persona son de procedencia legal y cuántos de ellos son de procedencia ilegal, ¿no? Y ahí ingresa pues ese acto de transferencia. Luego tenemos el acto de ocultamiento y tenencia, y esto representa las operaciones de integración, ¿no? O sea, buscan complementar para que de esta manera ya sea muy difícil para que se pueda descubrir hasta dónde se realiza el ocultamiento del monto pecuniario, ¿no? Es importante señalar. Ahora, la figura del delito de lavado de activos también va a tener algunas circunstancias agravantes o atenuantes. Por ejemplo, tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 20 años si el agente utiliza o se sirve de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. En los delitos de corrupción de funcionarios suele ser frecuente cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos de contratación o procesos de licitación. Se mueve mucho dinero porque aparte de eso existe una partida presupuestal para el pago a quienes van a participar en este proceso de licitación. Entonces existen grandes cantidades de suma de dinero que están en juego y obviamente quien cometa una irregularidad en los procesos de licitación enriquece sus ganancias indebidamente, ¿no? Entonces lo que el tipo penal dice, si esta persona logra ello a consecuencia de que se aprovechó de la condición de funcionario público que posee,
entonces ahí el reproche penal será mayor. También hablamos que muchas de las acciones de lavado de activo, a excepción, por ejemplo, de lo que viene a ser el autolavado, se da porque nos encontramos frente a organizaciones criminales. Entonces, cuando se logra evidenciar que el lavado de activo es producto de una organización criminal, estaremos ante una situación agravante también, ¿no? Para ello, sabemos que para que podamos mencionar que se trata de una organización criminal, tiene que ser un grupo de 3 a más personas que tengan como objetivo cometer delitos y que tengan durabilidad en el tiempo, además de que se pueda lograr observar cómo está siendo la estructura del componente de la organización criminal. Es decir, hay que identificar quién es el financista de la organización, quién es el líder de la organización, quién es el dirigente de la organización, el brazo derecho, el brazo izquierdo, el brazo legal, etcétera. Es importante determinar cuáles son los componentes que dirijan o que dirigen la organización criminal. Si esto se logra evidenciar, entonces estaremos hablando de una situación agravante. Asimismo, cuando se habla del valor de dinero, de los bienes, efectos o ganancias involucradas, y estas sean superior a 500 unidades impositivas tributarias. Si eso es evidencia, también, doctores, estaremos ante una situación de agravante delito, ¿ya? Ahora, la pena será privativa de libertad no menor de 25 años cuando, por ejemplo, el dinero, ¿no?, producto de un acto de corrupción o cualquier otro delito que podría ser de tráfico ilícito de drogas, entre otros, o los bienes que han sido comprados de manera ilícita, los efectos o ganancias, provienen, por ejemplo, de una serie de delitos, que en primer lugar se tiene, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, ¿no? Y ahí se habla sobre todo lo que son los delitos ambientales, porque en este tipo de delitos la minería ilegal suele ser muy frecuente. También cuando se habla del tráfico ilícito de drogas, a quienes transportan, envían drogas a otros países, entonces también ahí se va a lograr evidenciar que estamos ante una pena mayor que se le va a dar. En situaciones de terrorismo, secuestro o extorsión, o las situaciones de trata de personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, en el decreto legislativo, hablando de lavado de activo, en el decreto legislativo 1106, vamos a mencionar lo siguiente. El Perú fue uno de los primeros países del continente americano que incorporó en su legislación penal delito de lavado de activos. Diferentes fuentes han detectado que la presencia de lavado de activos en la realidad nacional es más frecuente en determinados sectores. ¿Cuáles vendrán a ser dichos sectores en los cuales se puede señalar cierto grado de frecuencia? Lo vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, ¿qué sectores se suele tener? Lo vamos a ver a continuación. Aquí vemos, en el sector de construcción o corretaje inmobiliario, en los casinos y casas de juego, en la compra y venta de vehículos, en la minería informal, en el mercado informal de divisas, en las casas de cambio de moneda extranjera, en agencias de viajes, en servicios de turismo, en promoción de espectáculos artísticos o deportivos, en el negocio bursátil, o la importancia de artefactos electrodomésticos en la casa de préstamos y empeño, en los hoteles, en los restaurantes o surtidores de gasolina, por mencionar. Entonces, son lugares donde se logra evidenciar que vienen a ser sectores donde se va produciendo el lavado de dinero. ¿Ya? Muy bien. La autonomía con que goza esta figura, la autonomía del delito de lavado de activo y la prueba indiciaria. Sabemos hoy en día que el lavado de activo es un tipo penal autónomo. No se necesita para la apertura de la investigación de lavado de activo saber cuál es el origen ilícito. Por eso goza de su autonomía. El fiscal especializado en delito de lavado de activo, cuando tenga la sospecha y la duda, ya sea producto de la información que remita la unidad de inteligencia financiera, o ya sea porque a través, por ejemplo, de un levantamiento de secreto bancario, logró evidenciar la existencia de cierto movimiento irregular,
va a iniciar una investigación por lavado de activos. Cuando se trata de detenciones, producto de diligencias previas que se efectuó y logramos evidenciar que se tratan de organizaciones criminales, organizaciones delictivas, ¿no? Que se dedican al narcotráfico, al tráfico ilícito de drogas, a la trata de personas, entonces va a ser necesario que se realice también una rigurosa investigación a efectos de poder evidenciar si es que dentro de esos hechos no se está lavando dinero, ¿no? Entonces eso va a ser un aspecto muy importante también que se tiene que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el delito de lavado de activos, por ende, doctores, es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron, por ejemplo, el dinero, los bienes, los efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. No, no es necesario. Pero sí es importante mencionar que para el caso de una sentencia de una persona por el delito de lavado de activo, ahí sí va a ser necesario que tengamos en cuenta cuál viene a ser el origen ilícito, porque si no se logra demostrar el origen ilícito, no se podría imputar a un individuo la comisión de este delito. Asimismo, cuando se habla de la prueba indiciaria, que se parte de una sospecha para luego llegar a una certeza, y el cúmulo de sospechas nos van a permitir a nosotros llegar a la existencia de una certeza, en el aspecto de la autonomía del lavado de activos, se habla mucho, doctores, de lo que viene a ser la prueba indiciaria. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde naturalmente a actividades criminales como son los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro, pero con capacidad de generar ganancias ilegales, ¿no? Con excepción de los datos contemplados pues, en el artículo 194 del Código Penal. Asimismo, es importante, por ejemplo, doctores, señalar que el origen ilícito que conoce o debía presumir al agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes de cada uno de los casos que se dan. Pero luego hay que tener que probar. Por ejemplo, es muy frecuente cuando existe una sospecha de un movimiento irregular que se ha dado, entonces el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera resulta siendo muy importante a efectos de hacer una adecuada valoración. Todo movimiento sospechoso va a incitar de que sobre quien se sospeche ello tenga que sustentar, ¿no? O sea, la sustentación va en el sentido de que si de su ingreso económico que puede tener 3.000 soles mensuales o 2.000 soles mensuales, que explique cómo con ese dinero que tiene como ingresos ya hace más de 10 años, logra comprar 3 departamentos, 5 casas, 2 automóviles y poner una gran infinidad de negocios. Naturalmente esto no resultaría siendo sospechoso al inicio, pero si es que tenemos, por ejemplo, que a este individuo, a un familiar suyo, se le ha detenido por un caso de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo, de tenencia ilegal de armas, ¿no? De tráfico ilícito de inmigrantes, de delitos tributarios, delitos ambientales, como el caso de minería ilegal. Entonces, resulta en ese sentido razonable creer de que todo lo que se ha comprado es producto de una ilicitud. Entonces, al ser producto de una ilicitud, resulta siendo necesario realizar los actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos, ¿no? Los hechos. Existen, doctores, los elementos jurídicos del delito de lavado de activo que a continuación vamos a tener a bien de señalar, ¿ya? Miren, ¿cuáles vienen a ser los elementos del delito de lavado de activos? A continuación lo vamos a mencionar, estimados doctores,
cuando hacemos mención a los elementos jurídicos de lo que viene a ser el lavado de activos. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo entendemos esto o de qué manera se plantea, ¿no? Mire, en primer lugar, el contenido penal del delito de lavado de activos, que ha sido previsto en los artículos 1, 2, 3 del decreto legislativo número 1106, conservó la estructura interna sustantiva de la anterior ley, es decir, de la ley 27765 de fecha 20 de junio del año 2002, la cual ha sido denominado Ley Penal contra el Lavado de Activos, prescribiendo que para la configuración del delito de lavado de activos tiene que identificarse una serie de elementos que naturalmente resultan siendo razonables también. Un primer lugar, sujeto activo, ¿no? Y en el caso del sujeto activo, en la figura del delito de lavado de activos, puede ser ejecutado por cualquier persona, no se requiere una cualidad especial, porque no hay que olvidar que el delito de lavado de activos no es un tipo penal especial, no es un tipo penal especialísimo, sino que es un tipo penal, como nosotros lo llamamos genérico, que cualquier persona podría cometer delito de lavado de activos. Incluso una misma persona podría ejecutar la actividad criminal previa. Entonces tenemos el autolavado, ¿cierto? Luego tenemos el sujeto pasivo, y el sujeto pasivo, en los casos del delito de lavado de activo, doctores, siempre será el Estado, ¿no? Perjudicado en estos tipos de actos y está representado por la Procuraduría Pública de Lavado de Activos, que ingresa en representación de los intereses del aparato estatal. Luego de ello, doctores, tendremos la actividad criminal previa. Tiene que haber una actividad criminal previa idónea para generar activos, para generar dinero mal habido, ¿no? Puede ser el delito de tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, trata de personas y otros que hemos señalado anteriormente, pero tampoco es cualquier delito. O sea, no podemos decir que producto de robo, que producto de hurto, que producto del delito de lesiones simples, lesiones graves, ya se está lavando dinero, ¿no? Sino que la connotación de la existencia del lavado de activos también tiene que ser en esos casos en los cuales resulta siendo razonable que se estaría lavando dinero, ¿no? O sea, tendría que ser razonable que en este caso se está lavando dinero porque lo que tenemos como origen es que se han dado actividades como el tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué se microcomercializa? ¿Por qué se exporta droga? ¿Por qué se tienen a las burrier, que son denominadas así dentro del ámbito, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas? Porque de por medio existen pagos, y los pagos económicos son en grandes cantidades. Por eso es que se dedican a esa actividad delictiva, porque precisamente genera gran cantidad económica. Entonces, si es un delito que proviene de ello, resulta siendo necesario y obvio pensar de que el tráfico ilícito de drogas es la actividad previa de un delito de lavado de activos. En el caso de corrupción de funcionarios también, sin embargo, hay que detallar que no todos los casos de corrupción de funcionarios, ya sea las cuales se encuentran comprendidos entre los artículos 382 a 401 del Código Penal, necesariamente van a tener una connotación de que todos dan origen al lavado de dinero, porque esto no resulta siendo cierto. Y esto saben ustedes por qué, porque dentro de los delitos de corrupción puedes tener concusión, cohecho, ¿no? Pero tanto estos dos tipos penales que menciono y otros más, es muy poco probable que te puedan ayudar a generar dinero en una magnitud tan grande como para decir se está lavando dinero. En cambio, sí existen otros delitos dentro de la gama de los delitos de corrupción de funcionarios que sí dejan abierta la posibilidad de generar grandes sumas monetarias, grandes sumas económicas, como por ejemplo, es natural hablar ahí de los delitos de concertación, ¿no? Es decir, hablamos del tipo penal del artículo 384 del Código Penal, hablamos de colusión. También es razonable entender de que es muy posible que nos encontramos ante el delito de peculado, porque este tipo penal también mueve y genera gran cantidad de monto dinerario existente, ¿no? Entonces no son todos los delitos de función. Lo mismo se habla cuando se menciona trata de personas, porque ¿cuál es la idea de captar a una persona, venderlas a otros
porque de por medio también existe el pago pecuniario. Y como existe ello, entonces realizan esa actividad delictiva, ¿no? Entonces, no es cualquier delito, sino todos los delitos que por un aspecto racional nos van a permitir a nosotros entender de que se está generando ganancias ilícitas, ¿no? Y como hemos mencionado, no serán las que generan ganancias ilícitas cualquier delito, solo determinados delitos, ¿ok? Muy bien, sigamos. La conducta típica en la figura del delito de lavado de activos, ejecución de acto de conversión, lo que es transferencia, lo que es ocultamiento y tenencia. Reitero nuevamente las conductas típicas que van a ser reprimibles en este aspecto. La ejecución de acto de conversión, ¿no? Que es la transformación en sí de los bienes de origen ilícito, los montos pecuniarios de origen ilícito. La transferencia, que es donde el lavador busca dar o depositar el dinero a otras cuentas existentes. El ocultamiento como fuente a efectos de que no se pueda incautar o decomisar el dinero o bienes o ganancias que se han obtenido. Y finalmente tener la tenencia, ¿no? Una tenencia de esos bienes dándole siempre la apariencia de legalidad, a pesar que uno entiende y sabe que de legalidad no tiene absolutamente nada, ¿no? Muy bien. Entonces, los actos de conversión, doctores, y aquí ingresa algo bastante interesante porque estamos ingresando en una definición, los actos de conversión significa transformar o mutar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de acto de conversión, doctores, hacemos mención a transformar o mutar. Una transformación o una mutación. Esta puede ser parcial o completamente, ¿no? ¿Y qué se busca? Pues mutar el activo ilícito. Y ello corresponde a la etapa de colocación. Lo que yo decía hace un momento, que el lavador de dinero, con ese dinero mal habido que tiene, se empieza a comprar todo lo que desea. Vehículos, ¿no? Laptops, tablets, celulares, departamentos, etcétera. Entonces lo que busca es transformar estos bienes, que luego van a pasar obviamente al decomiso correspondiente, porque eso es lo que debe ser, pero que han tenido este tipo de comportamiento, mediante el cual el objetivo era claro, que es tener que transformar ello. Luego se tienen los actos de transferencia y el objetivo es alejar los activos convertidos de su origen ilícito y de su primera transformación correspondiente a la etapa de intercalación. Por lo general, el lavador de dineros, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, llámese un delito donde ingresa la figura de la concertación, estamos hablando del delito de colusión. Entonces, si tenemos aquí a los malos integrantes del comité de selección o a los malos funcionarios públicos, lo que ellos van a hacer es que con ese dinero mal habido se compren bienes, pero por ejemplo no aquí en Lima, sino que los bienes se compren en Piura, que los bienes se compren en Tacna, que los bienes se compren en Ayacucho, en Huancavelica, o sea, que se compren sí, pero en otros lugares, no acá en Lima, ¿no? Entonces, lo que se busca en la etapa de transferencia es que los bienes estén fuera del alcance, lejos del lugar donde se cometió el ilícito de carácter penal, ¿no? O sea, los bienes tienen que estar lejos, los bienes tienen que estar fuera. Eso es el acto de transferencia. Luego tenemos lo que son los actos de ocultamiento. En el caso de los actos de ocultamiento y tenencia son conductas que ocultan la naturaleza y el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o derecho de los activos ya convertidos o transmitidos. Corresponde en este caso a lo que es la etapa de integración. La norma penal ha establecido las siguientes conductas de ocultamiento y tenencia que a continuación lo vamos a señalar, ¿no? Porque acá resulta importante también mencionar que para poder imputarle a una persona el delito de lavado de activo, hay que ver si ese ocultamiento o esa tenencia era dolosa, es decir, conciencia y voluntad de que estaba teniendo en sus manos un bien o un dinero ilícito, o también podría actuar el dolo eventual, es decir, la negligencia, la sospecha de que esta persona al momento de recibir el monto dinerario o tenerlo en su poder,
podía presumir que se trataba de un dinero ilícito, ¿no? O sea, ingresa ese aspecto de tener o observar la presunción de la ilicitud del monto dinerario, ¿no? Pero bueno, vayamos ahora a ver cuáles son esas conductas que finalmente se señala son represoras, que son las conductas en las cuales uno habla, cómo hablamos del ocultamiento, cómo hablamos de la tenencia, ¿no? Y vamos a ver ahí que tenemos adquirir. Quien adquiere sabe que los bienes que adquiere tiene que tener un origen siempre lícito. No se puede adquirir bienes que se tenga la sospecha de la ilicitud, sino los bienes que se adquieren siempre deben ser lícitos. No podríamos tener bienes que son ilícitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, luego podemos señalar lo siguiente también, que es bastante importante tener que mencionar, lo vamos a señalar a continuación. Miren, también utilizar, y la utilización no es una cosa que una tenencia directa o indirecta, pero los bienes objetos del delito. Ese es cuando hablamos de la utilización. Guardar, que son actos externos de protección física de bienes. Administrar, que son actos de gestión o conducción de los activos ya lavados, ¿no? El custodiar, cuando la persona empieza a vigilar los bienes sobre los cuales obviamente se encuentra una ilicitud, o quien recibe un bien, que es en este caso la transmisión de bienes por el receptor, incorpora a su tenencia física o a su esfera de poder. Ocultar, que no es otra cosa que esconder la fuente real de los bienes delictuosos obtenidos, o mantener en su poder, que es una tenencia o posesión de los bienes reciclados y que la gente ejecuta de una manera abierta, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los actos de tenencia, ¿no? O ocultamiento. Ahora, naturalmente, para que se le impute a un individuo estos comportamientos, hay que hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo obtuvo ese departamento? Porque muchas veces el lavador de dinero compró un departamento y le termina dando a una persona para que ésta viva ahí. Para que se le pueda a este individuo imputar también la comisión del delito de lavado de activos, tendría que saber que el departamento que le están entregando es un departamento que se ha comprado con un dinero que se ha obtenido de un origen ilícito, ¿no? O sino que este debía presumir, o sea, que de la noche a la mañana, teniendo en cuenta de que un familiar suyo o un amigo suyo no tiene pues trabajo o que se dedica a ciertas actividades un tanto irregulares, y hay un conocimiento por parte de él, sin embargo, luego existe, a pesar de ello, una aceptación, entonces se hablará en ese caso en particular también de una existencia, pues, del lavado de activos, ¿no? Muy bien, sigamos. Para ir profundizando un poco más, vamos a señalar en qué consistían esos actos de conversión y transferencia de la figura del delito de lavado de activos. Esta modalidad delictiva, doctores, se encuentra sancionada en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. El texto legal de dicho artículo viene a ser el siguiente. No dice, el que convierte o transfiere bienes, dinero, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, y en ese caso pues será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa, nos señala el artículo primero del Decreto Legislativo 1106, ¿no? Porque ese es lo que nos hace mención ahí, ¿no? El artículo primero del mencionado Decreto Legislativo que estamos señalando en esta ocasión. Ahora, ¿qué es un acto de conversión? Miren, y acá hablamos ya de otro texto, un concepto también diferente, obviamente, porque lo que nos señala es que los actos de conversión involucran todas las formas posibles de colocación o movilización primaria del dinero líquido obtenido de una actividad criminal. Incluso, como ya se ha mencionado, cabe considerar también que dentro de las conductas a la recolección del dinero sucio, siempre que ella sea ejecutada,
por el mismo delincuente, ¿no? Que tendría a su cargo luego la operación del lavado. Y eso, bueno, sería en todo caso el autolavado. No obstante, quedan incluidas de los actos de conversión el transporte, ¿no? Con un carro, una camioneta o por vía aérea terrestre, y quedan excluidos de los actos de conversión o el desplazamiento del dinero de origen ilícito dentro de lo que es el territorio nacional o su traslado físico hacia el exterior, ya que tales acciones configuran conducta punible prevista en el artículo 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Los actos de transferencia, ¿no? Que es diferente a la conversión, que es el cambio. En el caso del acto de transferencia, representan, doctores, las operaciones de lavado de activos posteriores a la etapa de colocación. A la etapa de colocación, posteriores a la etapa de colocación. Es decir, todas aquellas que corresponden a la fase de intercalación, donde el objetivo de la gente es alejar los capitales o bienes convertidos de su origen ilícito y de su primera transformación. No se trata pues solo de la transferencia bancaria, sino de toda actividad de transformación sucesiva y continua de bienes como permutas, reventas, etcétera, ¿no? Tampoco es un requisito esencial que los actos de transferencia se realicen con cobertura o alcance internacional, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, conforme pues al dispositivo legal que se analiza, constituye también formas de transferencia a todos los actos o negocios jurídicos de cualquier clase que sucesivamente involucran traslación del dominio, la posesión o la tenencia de toda clase de bienes y ganancias de origen ilícito, convertidas que se realizan ya sea a título oneroso o gratuito, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, doctores, lo que son los actos de ocultamiento y tenencia. Bueno, vamos a ver aquí lo siguiente. En el caso en particular de estos actos que les estoy mencionando, la configuración se encontrará en el artículo 2 del decreto legislativo número 1106 también, ¿no? Que criminaliza otras modalidades del delito de lavado de activos y que se realizan mediante acto de ocultamiento y tenencia. La descripción típica contenida en esta disposición, doctores, básicamente es la siguiente, ¿no? El que adquiera, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta y mantiene en su poder, ya sea dinero, bienes, efectos o ganancias, pero cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? Y esto obviamente con una finalidad, o sea, hay un objetivo de por qué realiza este comportamiento, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ¿no? Entonces, en ese caso, doctores, los actos de ocultamiento y tenencia son aquellos que representan en la legislación penal a la fase final de la figura del proceso de lavado de activos, es decir, la etapa que conocemos como integración, ¿no? La etapa que conocemos como integración. Y se trata entonces de conductas que tienen lugar una vez que los activos han adquirido una ficticia apariencia, doctores, una ficticia apariencia de legalidad, la que les fue gestada por los actos anteriores, ya sea de conversión y transferencia, ¿no? Ahora bien, la descripción legal de los actos de encubrimiento y tenencia es bastante amplia y casuística, lo cual se expresa en el uso, pues, hasta de 7 verbos rectores típicos, ¿no? En efecto, en el artículo 2 del decreto legislativo 1106 se contemplan nuevas modalidades cuyas características esenciales son las siguientes. Adquirir, ¿no? Que no es otra cosa que un acto de obtención o de compra. Ahora, esta situación resulta siendo riesgosa también porque existen pues varios bienes dentro del mercado y uno no siempre sabe que los bienes que uno tiene dentro del mercado son necesariamente de forma ilícita, ¿no? O sea, uno no es que tiene ese conocimiento al 100%. Por ende, es que uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de entender que los bienes que se van a adquirir son bienes que van a tener pues un origen ilícito, ¿no? O que se deba presumir. Entonces, si hay una presunción, o peor, si uno tiene la certeza, entonces, sin lugar a dudas, no podría adquirir ningún bien. Utilizar, que involucra, pues, toda forma, uso directo o indirecto de lo que son los bienes.
poseer, que esta opción típica fue introducida también, bueno, en este caso por el decreto legislativo 1249, y se alude con ella toda tenencia física y temporal de los bienes ya lavados, ¿no? Pero sobre los cuales sobre todo no se ejerce dominio. Y luego tenemos guardar, que se distingue con este verbo típico a todo acto externo dirigido a brindar protección física a los activos. El autor del delito crea o provee de condiciones materiales adecuadas para la conservación de la calidad y cantidad de los bienes. Se trata, por ende, doctores, de actos de tenencia y no de ocultamiento, ¿no? Que es diferente el hecho de tener, ¿ya? Que ocultar, ya que la gente puede guardar los bienes sin necesidad de ocultar. Luego, cuando nos habla administrar, se refiere pues a actos de gestión o conducción de los activos ya lavados, ¿no? Y son evidentes actos de tenencia. Y ahí tenemos varios, lo que hemos señalado, por ejemplo, doctores, que son estos, ¿no? Custodiar, recibir, ocultar, mantener en su poder. Luego los actos que están relacionados al transporte y al traslado del dinero mal habido, porque el lavador de dinero, con estos montos pecuniarios que tiene, lo que tiene que buscar es ahora buscar alejarlos del lugar donde, por ejemplo, se han adquirido. Y buscar alejarlos significa pues muchas cosas, ¿no? De que no lo tengan en ese momento, sino lo puedan llevar a otros lugares sin que exista una necesidad, en ese caso en concreto, de tener que alcanzar o por lo menos buscar acercarse a estos dineros mal habidos, ¿no? El transporte o traslado físico clandestino del dinero circulante hacia un país extranjero fue históricamente la manifestación más básica del delito de lavado de activos. En ese contexto, la aparición y desarrollo de metodologías o tipologías de estructuración más o menos satisficadas, como la utilización pues de pitufos, ¿no? Y ahí luego se habló de lo que es el pitufeo, ¿no? El empleo de servicios de remesa internacional o tarjetas de débito o prepago inteligente, ¿ok? Muy bien, luego se tenía pues otros aspectos como es el de transportar o trasladar, hacer ingresar, hacer salir. Y aquí vemos. Si hablamos que en el aspecto de la figura del delito de lavado de activo, respecto a la tipicidad objetiva, son comportamientos que se van a dar netamente por dolo, es decir, con sí su voluntad del sujeto activo de tener que lavar dinero, en el aspecto subjetivo, ¿no? No solamente podemos señalar que nos podemos encontrar ante un dolo directo, sino que es muy posible que nos encontremos, por ejemplo, en ese caso, respecto a lo que viene a ser un dolo eventual. O sea, no solamente podemos encontrar un dolo directo, sino que es muy posible que uno encuentre lo que viene a ser el dolo eventual, ¿no? Y luego el elemento interno trascendente, como un elemento subjetivo adicional al dolo, que la conducta se debe realizar con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Y eso es algo bastante interesante porque no configuraría delito de lavado de activo, pues quien realiza la conducta, pero no tenga como objetivo esencial tener, por ejemplo, que ocultar, ¿no? O tenga que incautar o decomisar. Si eso se evidencia, entonces no podríamos estar ante la existencia de lo que viene a ser la figura del delito de lavado de activos, ¿no? Porque tendría que existir otros aspectos más. El bien jurídico que se protege en el delito de lavado de activos, doctores, es el siguiente, el que a continuación vamos a señalar. El bien jurídico que se protege con el delito de lavado de activos es múltiple, por lo que se señala que tiene carácter pluriofensivo la figura del delito de lavado de activos. ¿Cómo lo ven? Es un tipo penal pluriofensivo. Según un amplio sector de la doctrina y la jurisprudencia, se protege, por ejemplo, la estabilidad, la transparencia y legitimidad del sistema económico financiero o del orden socioeconómico, ¿no? También la seguridad del tráfico comercial y la libre competencia, conjuntamente con la eficacia del sistema de justicia, al impedir la identificación de los activos, dándole una apariencia legal, frustrando su incautación y decomiso. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá. El objeto material del delito. Respecto
al objeto material del delito. El objeto material del delito, según la norma anteglosada, no es la actividad criminal previa, sino los activos que proceden de esa actividad, ¿no? Que han sido constituidos obviamente por dinero, que son las monedas, los billetes que funcionan en este caso como medios de pago. Tenemos los bienes, que se dividen pues en bienes muebles o inmuebles, susceptibles de valoración económica, que fueron adquiridos ilícitamente, también las sucesivas transformaciones que se le han dado. O los efectos o ganancias. Los efectos pues son los producidos mediante la acción delictuosa, y las ganancias, las ventajas patrimoniales o utilidades conseguidas a través del dinero, ¿no? Bueno, respecto a lo que eran las fases del delito de lavado de activos, hace un momento lo hemos señalado también, ¿no? Acá se recalca un poco más, pero ya lo hemos estado mencionando, que tenemos una primera fase, que en este caso viene a ser la fase naturalmente de lo que viene a ser colocación, o sea, la colocación de la figura del delito de lavado de activos, ¿no? La colocación. Luego teníamos la intercalación. Luego tenemos la integración también en la figura del delito de lavado de activos. Encontramos estas etapas. ¿Qué facultades se puede evidenciar, doctores, en la figura del delito de lavado de activos? Bueno, dentro de las facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos vinculado especialmente a la minería ilegal y otra forma de crimen organizado, podríamos tener fundamentalmente lo siguiente, ¿no? Que a continuación naturalmente se va a señalar. O sea, ¿qué facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal y otra forma de crimen organizado, se podrían observar? En el marco de la lucha eficaz contra el lavado de activos, vinculados especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, el juez, a solicitud del fiscal o del procurador público, podrá ordenar lo que es la interceptación, lo que es la incautación y ulterior apertura de todo tipo de correspondencia que reciba o remite el imputado a un bajo nombre supuesto, o de aquella correspondencia que a razón de especiales circunstancias se presumiese que emana de él o de la que él pudiere ser el destinatario, ¿no? Y eso podemos hablar de lo que es como una técnica especial de investigación, por ejemplo, las interceptaciones telefónicas, ¿no? Las interceptaciones postales, a efectos de ver cuál está viniendo a ser la conexión que tiene quién es lavador de dinero y quiénes serían las personas que también estarían participando en ello, ¿ya? Y ahí ingresa este otro aspecto, ¿no? La interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas, las radiales, las electrónicas y otras o cualquier otra forma de comunicación. Bueno, lo que hace un momento señalábamos respecto a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, ellos básicamente lo que van a hacer es recibir, analizar y transmitir información para la detección de lo que es la figura de lavado de activos o de lo que es el financiamiento al terrorismo, así como coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados, pues el sistema de prevención para detectar y reportar cualquier operación sospechosa de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo, nos señala. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya para ir finalizando, porque estamos llegando a la parte final de nuestra exposición, es importante mencionar que en el caso peruano, lo que tenemos como denominación es la figura del delito de lavado de activos. O sea, en Perú tenemos esa denominación. Sin embargo, en un país europeo, como en este caso es España, la denominación no es la de lavado de activos, sino que a ellos los denominan como blanqueo de capitales, ¿no? Incluso la definición es un tanto parecida, pero tiene cuestiones importantes que hay que señalar. Por ejemplo, el delito de blanqueo de capitales se produce por, entre otros, el bloqueo de dinero, capital o incluso rentas, también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales, ¿no? Así se le denomina. Y se señala que el blanqueo de capitales pues, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales
o criminales, ¿no? Como las que anteriormente hemos señalado. Y se trata de la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias en paraísos fiscales con la finalidad, entre otros, de no efectuar declaración a impuestos sobre ganancias o bienes que las finanzas de una empresa o de un particular queden opacas a las haciendas correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces también, para que luego se busque de una u otra manera, así frente pues a estas situaciones de ilicitud, se tuvo al Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, quienes han de una u otra dado una serie de recomendaciones del organismo intergubernamental o Grupo de Acción Financiera Internacional para que se tenga en cuenta cómo se puede combatir cuestiones de lavado de dinero. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. De esta manera finalizo mi participación en esta disertación del día de hoy. Hemos tenido una hora explicando y señalando en qué consiste y qué viene a ser y las fases del delito de lavado de activo. Y también de esta forma quiero hacer un agradecimiento a los organizadores, al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y a todos ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias a todos ustedes y Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Hemos tenido, disculpas, doctor Remer, continuar con las preguntas. Si es que alguno de los compañeros puede levantar la mano, o de igual manera también a través del chat. Si es que ninguna mano levantaríamos terminando la académica correspondiente. Doctora Angélica, ¿tiene alguna pregunta? El doctor Paolo por el chat. Buenas noches. Curarse a través de universidades o iglesias. Doctor Emerson. Sí, a ver, no logré tener retorno. A ver, no escuché la pregunta, por favor. Ante Paolo Adriano Chambi, que indica, ¿podría configurarse este delito a través de la fachada de universidades o iglesias? Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Todo es una posibilidad, todo es una posibilidad. Pero tendríamos que ver que en estas fachadas de universidades, etcétera, tendríamos que ver qué es lo que se está realizando ahí. Si que ahí se está realizando una intercalación del monto dinerario, de los bienes, si es que ahí se están juntando para tener el ocultamiento de los bienes, de la ganancia de origen ilícito, habría que evidenciar ello. Ahora, uno. Dos,
si es que se construyen universidades o se construyen centros educativos privados con dinero mal habido, entonces la cuestión y el aspecto es totalmente diferente, ¿cierto? Es distinto. Entonces, estas fachadas serían lugares donde podrían ejecutarse una fase del delito de lavado de activos. Para ello que precisamente, como hemos estado mencionando también, le facultan al Ministerio Público poder realizar técnicas especiales de investigación. Y una de las técnicas especiales de investigación va a ser la interceptación de las comunicaciones, y también podemos tener, si que se evidencia fachadas y vemos un grupo de personas que ahí se encuentran, podríamos recurrir a lo que es el agente encubierto. Muchas gracias, doctor Emerson. ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, ahora sí, te Sí, escucho. hemos tenido una deficiencia de internet, doctor, por lo cual le pido disculpas y también a todo el público presente. Si es que hubiera alguna pregunta más a través del chat, doctor Michel, el doctor Eric nos dice, excelente ponencia, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo poder determinar a los testaferros en el delito de lavado de activos? Ok, bueno, no es tan complicado, al contrario, los testaferros son lo que finalmente son los primeros en los que uno individualiza y son los que nos permiten luego saber cuál ha sido el origen ilícito del delito. Por ejemplo, uno de los orígenes ilícitos del delito podría ser a través de actos de corrupción de funcionarios. Digamos, a través de un proceso de convocatoria o un proceso de licitación. Muchas veces el postor ganador no entrega directamente el monto dinerario a los integrantes del comité de selección, por ejemplo, sino que lo hace a través de un tercero. ¿Y cómo se descubre ello? A través del levantamiento secreto de las comunicaciones y a través del levantamiento secreto bancario. Entonces se utilizan terceros que son como intermediarios para que ellos sean los que reciben el monto dinerario y sean los que conversan quizás con la empresa que o va a ser o con la empresa que va a ser ganadora. Entonces se logra individualizarlos, identificarlos a través de los requerimientos fiscales, que no son los únicos, sino también a través de las interceptaciones telefónicas podríamos tener conversaciones de otras personas. Ahora, por lo general, el tercero es el que recibe el dinero, ¿cierto? Del origen mal llevado, del origen ilícito, y es quien va a realizar la primera fase, que es la colocación. O sea, lo que va a buscar ese dinero, darle una apariencia de legalidad, comprando pues la mayor cantidad de bienes, ¿no? Y sobre ahí luego vamos a descubrir quiénes son los otros integrantes de la organización que se dedica a lavar dinero. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar lectura a la pregunta de la doctora Ada Zúñiga, que nos dice, buenas noches. ¿El lavado de activos también se puede denunciar a personas que no son funcionarios o servidores públicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que decíamos hace un momento, que el delito de lavado de activos no es un tipo penal especial, sino que cualquier persona puede ser autor del delito de lavado de activos. Entonces a cualquiera se le puede iniciar la investigación por ese tipo penal. Muchísimas gracias, apreciado profesor. A ver, nos indican que hay una pregunta más a través del chat del Zoom. Vamos a esperar unos segunditos. A ver. Buenas noches, dice la doctora Gallos. Buenas noches, doctor. Excelente poner pruebas. Si se tiene que probablemente, pero varios inmuebles, etcétera, fijos. Claro, muy bien. El problema ahí va en el hecho no de que se ha comprado varios bienes, ¿no? Porque una persona quizás con sus ahorros o quizás con su trabajo diario ha juntado pues montos pecuniarios y producto de sus ahorros es la que termina comprándose todos estos bienes. El problema no va por ahí. El problema va cuando no puede sustentar esta persona cómo compró, de qué manera compró, ¿no? Ahí va el tema. Entonces, las pruebas van a ir del hecho de que una persona no logra sustentar. Si tú quieres denunciar a una persona del delito de lavado de activos, pues lo primero es solicitar que se evidencie su movimiento financiero.
cuánto de ingreso económico tiene y qué es lo que se compró. Si no existe correlación entre el monto dinerario que él tiene como ingreso y los bienes que ha comprado, entonces se puede presumir de que nos encontramos ante una irregularidad y posiblemente un delito de lavado de activos. Sin embargo, si luego esta persona logra sustentar, ¿no? Que quizás, si bien es cierto, gana poco, pero recibió una herencia o tiene otras actividades aparte de lo que él tiene, entonces, si logra sustentarlo, no existirá lavado de activos. Otra forma de presumir lavado de activos es también cuando uno ya sabe que se tratan de investigaciones de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción de funcionarios. Entonces, si uno logra identificar o tiene conocimiento de ello, también se puede partir de una presunción para investigar lavado de activos. Muchas gracias, doctor. También tenemos la intervención del usuario que está con su dispositivo Redmi. Ya está habilitado para que pueda hacer su pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por disertarnos el tema. Mi pregunta es lo siguiente. En caso que si una persona es investigado por el delito que se está tocando en esta noche, los bienes hereditarios, los bienes inmuebles, son parte de una investigación. Ya. El problema es que inicialmente todo bien va a estar sometido a un posible, o se va a entender que es el posible objeto material del delito, ¿no? O sea, de que son bienes que se han adquirido de forma ilícita. El tema va a ser que el individuo va a tener que sustentar si esto ha sido producto de una herencia, si esto ha sido producto de una donación por parte de sus padres, etcétera. Lo tiene que acreditar. Si logra acreditar ello, entonces obviamente estos bienes que esta persona tuvo no tienen ningún origen ilícito, ¿cierto? El problema va cuando no logra acreditar. Si no logra acreditar, ahí va a ser, porque vamos a tener la palabra de él que pueda señalar que se trata de bienes que me han entregado por motivo de herencia, sucesiones, sobre la hipótesis que puede tener la Fiscalía de señalar de que se evidencian montos pecuniarios dinerarios grandes a la cuenta de esta persona y declaraciones, por ejemplo, de testigos protegidos, de interceptaciones telefónicas, donde a él se le escucha señalar, bueno, voy a comprar tal bienes o voy a recepcionar tales bienes. Entonces, eso a veces suele ser frecuente. Cuando uno realiza una intervención, el Ministerio Público realiza, por ejemplo, la incautación y el descerraje, porque se sospecha que una persona es lo que recepciona, tiene en su poder, no oculta, sino solo recepciona el bien ilícito. La persona muchas veces dice, no, estos bienes me lo ha regalado. ¿Quién te lo ha regalado? No, un tío, un familiar lejano. Cuando al final resulta que el lavador de dinero, ¿no? Fue el que lo obsequió el bien. Y luego, ¿cómo lo acredita? Pues a través de los levantamientos de las comunicaciones, las interceptaciones de las comunicaciones o las colaboraciones eficaces. Entonces, el tema va a estar en acreditar los bienes. Muchas gracias, doctor. También tenemos la intervención del participante Milton. Le estamos habilitando el audio, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Buenas noches, señor ponente. Una consulta. Usted ha tratado en esta sesión sobre el delito de lavado de activos. De uno de los que, de la hermenéutica de la propia, del precepto normativo, se ha señalado el que presume. Ahora, bajo ese contexto, o sea, el autor dentro del elemento normativo sería que ya habría el que presume sería como un dolo normativo. Esa es mi pregunta. Ya. Claro, lo que pasa es que respecto a la imputación a alguien que se encuentra dentro de una de las fases del delito de lavado de activo, que sobre todo es en este caso la recepción, por ejemplo, ¿no? De lavado de activo o quien tiene en su tenencia, nos señala que él debe saber que el monto dinerario es ilícito o que debía presumir. La presunción, porque claro, si él sabía, nos habla de un dolo directo, ¿no? Un dolo directo. Pero cuando nos habla de la presunción, tenemos ahí dos parámetros. Si es que estamos ante una culpa consciente o si es que nos encontramos ante un dolo eventual.
la normativa va a señalar de que es un dolo eventual, no una culpa consciente, va a ser un dolo eventual. O sea que la persona sabe que, por ejemplo, su tío se dedica pues a alguna actividad ilícita o su familiar o su amigo, o sea, tiene conocimiento de ello, pero más no tiene conocimiento del todo si de lo que le están dando, que puede ser una transferencia de dinero, o le están dando para que cuide un automóvil, o le dan un departamento para que él viva, ¿no? O sea, él no sabe si esos departamentos finalmente lo ha comprado con dinero mal habido, pero sí existe un gran porcentaje de que él debía presumir de que todo ello era producto de una ilicitud. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de que, por ejemplo, su tío o su familiar o su amigo se dedicaba pues a algunas irregularidades, ¿no? A eso hace mención el dolo eventual. Diferente es cuando la persona sabe y es parte quizás de la organización criminal dedicada al lavado de activos y sabe que le van a dar un departamento para que él lo cuide o un bien para que él lo oculte, etcétera, y él sabe que esos bienes son de dinero mal habido, ¿no? Esa es la diferencia ahí existente respecto a la presunción. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a continuar con la pregunta del doctor Moisés. Buenas noches, doctor Moisés, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Brillante su exposición, doctor. Doctor, una pregunta. Dentro de la imputación concreta en la formalización de investigación preparatoria, teniendo en consideración que el fiscal durante las diligencias preliminares ha recabado bastante información, ¿es posible en la formalización de investigación preparatoria ponga el monto dinerario o de los bienes del cual no probablemente sea de un lavado de activos para que el imputado pueda defenderse? ¿Es posible ello, doctor? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que como hemos estado señalando, también nos habla respecto a determinados montos económicos, por ejemplo, y eso entiendo yo que lo pone sobre todo para señalar el tema de la pena, ¿no? Porque nos dice, la pena será privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años si es que el valor del dinero, de los bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior o equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Entonces, como ya está formalizando y el fiscal va teniendo un perfil de hasta cuánto va a ser la pena, cuando seguramente va a formalizar un requerimiento acusatorio, entonces es la que empieza poniendo obviamente los valores de los bienes, ¿no? Básicamente por eso lo hace. Ahora, naturalmente la defensa podría decir, pues bueno, en base a qué se guía, ¿no? Se tiene que someter necesariamente a una pericia valorativa, para poder evidenciar los bienes que valor económico tienen en el mercado, ¿no? Entonces, para poder determinar con exactitud ello. E incluso la defensa podría también presentar su propia pericia valorativa sobre los bienes, a efecto de señalar, pues, que quizás sean bienes cuyo monto pecuniario no son lo que el Ministerio Público sustenta, ¿no? Entonces, es válido tanto para la Fiscalía para saber la pena y la defensa a efecto de poder presentar su pericia valorativa de parte y decir, bueno, esa no es la penalidad, sino, o no es el monto pecuniario, sino que es un monto pecuniario menor. Muchísimas gracias. Lectura en estos momentos a la pregunta formulada a través del chat, que es de la doctora Mercedes Gutiérrez. Nos dice, buenas noches, doctor, excelente ponencia. Un contratista entrega dinero a 2 candidatos electorales acerca del sujeto activo y el grado de responsabilidad. ¿Cómo detecta el Estado la malversación de activos? Ya. Ya, es que ahí técnicamente no estaríamos hablando, por lo menos en un primer momento, de lo que viene a ser el lavado de activos, ¿no? Porque la pregunta de la doctora más bien nos da un envión diferente. Porque dice, un contratista entrega dinero a 2 candidatos electorales acerca del sujeto activo y el grado de responsabilidad. ¿Cómo detecta el Estado la malversación de activos? Ya. Si estamos hablando, claro, hay que ver varios aspectos, ¿no?
hay que ver varios aspectos. Primero, acreditar que el contratista entregó dinero a 2 candidatos electorales. ¿Y cómo podemos acreditarlo? Las formas son a través de un requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Ahora, ¿cómo logras llegar a un levantamiento del secreto bancario? Porque necesariamente debes tener colaboradores eficaces, ¿no? Ustedes saben que en las investigaciones de lavado de activos se cuenta con los colaboradores eficaces o postulantes a colaborador eficaz. El colaborador eficaz va a ser quien va a determinar quién o quiénes han sido los candidatos y quién o quiénes han sido las personas que han depositado dinero. Entonces, lo que se va a hacer en ese caso es un requerimiento de levantamiento del secreto bancario para poder acreditar ello, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder individualizar a quiénes son los actores. Ahora, el tema va a ser que los contratistas o el contratista tendría que haber entregado este monto dinerario, pero el dinero sería mal habido, ¿no? O sea, producto de un ilicitud y que le está entregando a los candidatos. Y que los candidatos deban saber que este dinero que le están dando es un dinero mal habido. Si el candidato no sabe, entonces a ellos no recae su participación penal. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, el Estado, o mejor dicho, la Fiscalía Especializada en el delito de lavado de activos, lo que de esa manera es lo que va a buscar acreditar, ¿no? O sea, a veces va a ser la forma de acreditación, ¿ya? Tengamos en cuenta entonces, doctores, ese aspecto que yo les estoy señalando en esa oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. En este caso nos la formula el doctor José Segundo. Buenas noches, muy buena ponencia. Doctor, la UIF cuando detecta una operación bancaria de un monto superior a lo establecido por la ley, ¿esta se considera como una denuncia y da inicio a una investigación por el Ministerio Público? Ya. Lo que pasa es que la UIF no hace pues una calificación, ¿no? La UIF no son los encargados de hacer calificación ni nada por el estilo. Ellos lo que hacen es una vigilancia psicológica, una vigilancia de los montos pecuniarios que una persona tiene, ¿no? O sea, hay que hacer movimientos de su cuenta bancaria. Cuando se logra observar que existe un movimiento sospechoso, entonces lo que ellos harán es informar, ¿no? Un informe. Este informe, el Ministerio Público va a valorar. No es que todos los informes también de la UIF van a dar inicio a una investigación, sino que va a depender de ello en base a otros contextos también para decir, ¿no? Aquí investiguemos también por presunta comisión del delito de lavado de activos. Si los movimientos, por ejemplo, bancarios pertenecen a personas sobre quienes ya recae una sentencia o sobre personas que están siendo sometidas a una investigación, entonces en esos casos en particular es muy probable que podamos mencionar la configuración, pues, del ilícito, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta también. Muy bien, gracias. Gracias, profesor. Finalmente tenemos otra pregunta más que nos la formula el doctor Palacios. Nos dice, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento de la UIF para el congelamiento de activos y si ésta se puede impugnar? Ya, a ver, vamos a ver. Ya. Para empezar, todo procedimiento es impugnable, ¿no? Todo procedimiento es impugnable. Ahora, lo que va a ser en sí la UIF, ¿no? No es técnicamente un congelamiento de activos, porque la UIF no tiene una participación investigativa en sí, ¿no? Hay muchos que señalaban que era muy interesante que la UIF podría hacer, por ejemplo, los levantamientos del secreto bancario a efecto de determinar depósitos, entre otros. Sin embargo, no es así. Entonces, lo que se tiene aquí en este caso concreto es que la UIF lo que hace es un informe respecto a movimientos dudosos que se habrían hecho. Ahora, esto tiene una categoría
la cual una impugnación sobre ello podría ser válido, me imagino que lo podrían detectar más bien improcedente, ¿no? Inadmisible, más que improcedente, inadmisible porque no le faculta, o sea, es autónomo la UIF respecto a los informes que van a hacer. Ya el Ministerio Público, cuando apertura, ¿no?, la investigación por el delito de lavado de activo, lo que va a pedir es a la persona o a las personas que están sometidas a una investigación que puedan esclarecer, ¿no?, estos movimientos. Si que existe obviamente un sustento, ahí no pasó nada. El problema es cuando no se puede acreditar el movimiento correspondiente. ¿Ya? Muy bien. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a verificar a ver si es que todavía tenemos alguna pregunta más y nos la formula la doctora Angélica. ¿Por qué no es delito frente el delito de receptación? Ya, bueno, por lo general, o sea, hay ciertas posiciones, hay posiciones que señalan que todo ilícito podría generar lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, que una persona robe a alguien 20 soles y con ese 20 soles se compra un bien, entonces está generando lavado de activos. La norma señala de que estamos hablando de montos mayores. En el caso de la receptación, por lo general uno compra un objeto, ¿cierto? Y ese objeto que compra, la persona debía presumir de que tenía un origen ilícito. No obstante, al ser un tipo penal que por su naturaleza también no va a llegar a montos pecuniarios altísimos, no se le va a tener como origen ilícito de lo que viene a ser el lavado de activo. Por lo general se tiene en casos de tipo penales realmente grandes, ¿no? Corrupción, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, cuya naturaleza o movimiento económico pues son bastante considerables. Es por ello que la normativa, también por mínima intervención del derecho penal en otros contextos, es la que no lo considera como origen fuente para una sentencia, sobre todo, de lavado de activos. Muchísimas gracias, profesor. Creo que con ello sí hemos llegado ya a la parte final de esta sesión académica, última clase correspondiente al diplomado de actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Muchísimas gracias, estimado profesor Sergio Emerson, una vez más por estar presente aquí dentro de la academia. Siendo ya 8:27 de la noche del 4 de febrero, damos por finalizado este diplomado, que va a tener todavía su clausura en próximas semanas en el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa, ya mediante coordinación interna. Estimado doctor Sergio, le agradecemos la participación el día de hoy y le invitamos a dar las palabras finales a la ya al clausurado evento del día de hoy, estimado profesor. Bueno, muchísimas gracias, es un honor para mí. En primer lugar, el agradecimiento al doctor Clinton, el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, a todos sus miembros, a toda la junta directiva por haber realizado este importante evento académico. También mis felicitaciones a cada uno de los participantes que han dado su tiempo en estas diferentes sesiones con diferentes ponentes. Realmente es bastante gratificante porque hoy en día el hombre de derecho se va capacitando cada vez más. Entonces, no me queda más que felicitarlo y agradecerles a cada uno de ustedes por haber organizado y a quienes han participado en este evento académico. Muchísimas gracias, doctores, y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimado profesor. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Con los participantes aún nos vamos a quedar en la plataforma de Zoom. Muy buenas noches, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.